Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto, con mucha miga, el segundo libro de los Reyes. Efectivamente, basándonos en unos extractos que tenemos. Cubre un periodo, la verdad, muy intenso. Va desde la muerte del rey Acab, Hasta el exilio en Babilonia. Un recorrido tremendo. sí, por la historia de dos reinos, Israel y Judá. Y está lleno de figuras potentes, profetas como Elías y Eliseo. Reyes calificados como buenos, otros como malos. Sucesos sorprendentes, milagros. Y decisiones, claro, con consecuencias enormes. Nuestra idea hoy es intentar desgranar un poco las claves, ¿no? Sí, entender mejor a estos profetas, las dinámicas de poder, esas advertencias divinas que aparecen. Y el impacto de las acciones humanas, tal como se cuentan aquí. Exacto. Bueno, para empezar una situación que ya te pone en alerta. Un rey de Israel, Ococías, se lesiona. Una caída, sí. Y en lugar de consultar a su Dios, pues acude a una deidad pagana. A Baal Zebub, dios de Ecrón. Y la respuesta del profeta Elías, bueno, no se hace esperar. ¿Y es? Fulminante. Uf. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Pues sí, el relato arranca justo ahí. Ococías buscando consejo en Baal Zebub, que por cierto, el nombre a veces se traduce como Señor de las Moscas. Ah, mira, ya te da una pista de cómo lo veía el autor bíblico. Claro, no consulta al Dios de Israel. Y Elías le intercepta el mensaje, con una pregunta directa y una sentencia. Muy directa. ¿Es que no hay Dios en Israel? Que vais a consultar a Baal Zebub. Por eso, no te levantarás de la cama, morirás. Tremendo. Y esta confrontación ya marca un eje central del libro, esa exigencia de lealtad exclusiva al pacto con Yahvé. Y las consecuencias, claro, si te desvías. Exacto. Las consecuencias son graves. Y la reacción del rey al mensaje de Elías, pues es enviar soldados. Arrestarlo. Sí, intenta silenciar al mensajero. Pero Elías, bueno, su respuesta es de otro nivel. Se describe cómo invoca fuego del cielo. Fuego que consume a dos grupos de 50 hombres cada uno. 50. Es una demostración de poder divina muy, muy cruda. Casi aterradora, diría yo. Sí, es impactante. Y presenta al profeta no como alguien con poder propio, sino como un canal directo. Un instrumento. Eso es. Un canal de una autoridad divina que exige ser reconocida. Y el tercer capitán que envían aprende la lección, ¿no? Cambia de táctica totalmente. Se arrodilla, suplica por su vida y la de sus hombres. Reconoce esa fuerza superior. Y solo entonces Elías baja. Sí, seguro bajo la protección divina, según el texto. Y le repite el mensaje de muerte a Ococías. Cara a cara. Y se cumple. El rey muere, tal como dijo Elías. Se cumple la profecía. El ministerio de Elías es espectacular en vida, pero es que su final Sí, lo es todavía más. sí. No se nos cuenta que muera de forma natural. No, es arrebatado al cielo. Un carro de fuego, caballos de fuego, un torbellino. Parece, no sé, mitología casi. Es una escena potentísima. Y es fundamental para la transición profética. Hacia Eliseo, su discípulo. Exacto. Eliseo, que se negó a abandonarlo, le pide heredar una doble porción de su espíritu. Que eso, explícanos, no es tener el doble de poder exactamente. No, en la cultura de la época significaba ser reconocido como el heredero principal, el sucesor legítimo en el ministerio profético. Ah, vale, vale. Como el primogénito espiritual, digamos. Algo así. Y la señal de que se le concede es ver la ascensión de Elías. Y lo ve. Lo ve. Inmediatamente después, Eliseo recoge el manto de Elías. Él es símbolo de su autoridad. Y repite un milagro que Elías había hecho, golpear y dividir las aguas del Jordán. Y los demás profetas lo ven y dicen, Lo reconocen. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. La transición está hecha. y Eliseo no pierde el tiempo, Empieza a actuar rápido. Los relatos que tenemos muestran un montón de actos milagrosos. Una gran variedad, sí. Sanea las aguas de una ciudad que estaban malas, usando sal. Algo muy simbólico, además. Multiplique el aceite de una viuda para que pueda pagar sus deudas y que no le quiten a sus hijos. Son actos con un impacto social muy claro, muy directo, de restauración, de provisión. Sí, aunque también hay otros, bueno, más desconcertantes. ¿Te refieres a la historia de los muchachos que se burlan de su calvicie? Esa, y las dos osas que salen del bosque y los atacan. Es un pasaje duro. Sí, es un pasaje difícil, genera mucho debate. Pero dentro de la lógica narrativa del texto, parece subrayar la seriedad del oficio profético, el respeto que se debe al representante de Dios. Entiendo.
Y por otro lado, tienes la resurrección del hijo de la mujer sunamita. Ah, esa es una historia preciosa. Una mujer que había mostrado una hospitalidad increíble hacia Eliseo. Y el milagro se presenta como una recompensa divina a su bondad, ¿no? Exactamente, a su fe y su generosidad. Y esto nos lleva a otra historia que tiene, bueno, muchas capas. La de Naamán. Uf, la de Naamán es fascinante. Un general del ejército de Aram, lo que hoy sería Siria, Un pez gordo, vamos. Un extranjero importante. y con una enfermedad de la piel, probablemente lepra o algo similar, busca cura en Israel. Llega con toda la pompa, ¿no? Cártaro su rey, regalos. Claro, es un hombre poderoso, acostumbrado a que le rindan pleitesía, espera un trato especial, quizá un ritual complejo. ¿Y Eliseo? Ni sale a verlo. Nada. Le manda un recado con un criado. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿En el Jordán? Un río humilde comparado con los de Damasco, su capital. Exacto. Y Naamán, claro, se siente ofendido, menospreciado. Dice, ¿no son mejores los ríos de Damasco que todas las aguas de Israel? Casi se marcha. Estuvo a punto, pero fíjate, son sus propios siervos los que le hacen entrar en razón. Le dicen algo muy lógico, ¿no? Sí, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no probar algo tan simple? Ahí está la clave. La humildad. La humildad y la obediencia a la palabra profética, aunque parezca ilógica o incluso humillante. Y Naamán obedece. Se sumerge 7 veces. En el Jordán, y su piel queda curada, como la de un niño, dice el texto. El milagro lo cambia por dentro. Totalmente. Reconoce que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Quiere dar regalos a Eliseo. Pero Eliseo los rechaza, de plano. Tajantemente. No quiere que se confunda la gracia divina con una transacción. Pero la historia no acaba bien del todo, porque tiene un giro oscuro, Sí, el criado de Eliseo, Giezi, que ve la oportunidad perdida de llevarse algo. y actúa por su cuenta. Corre tras Naamán y le miente. Le pide plata y ropa en nombre de Eliseo. Qué feo. Y la consecuencia es... Inmediata y terrible. Eliseo, que parece saberlo por revelación divina, lo confronta. ¿Y qué pasa? La enfermedad de Naamán se le pega a Giezi. Y a sus descendientes. ¡Uf! ¡Qué contraste tan brutal! Sí, la gracia para el extranjero que muestra fe y obediencia. Y el castigo para la codicia y el engaño dentro del círculo cercano al profeta. Subraya mucho la integridad que se exige, según esta narrativa, a quienes sirven a Dios. Vale, dejamos a los profetas un momento y entramos en el mundo de los reyes. Y aquí el panorama se vuelve más turbio, ¿no? Más complejo. Sí, bastante. Vemos a Jorán en Israel, por ejemplo. Hijo de Acabe y Jezabel nada menos. Mala combinación. El texto dice que hizo lo malo, sí. Pero bueno, al menos quitó una estela que su padre había dedicado a Baal. Algo es algo. Un pequeño gesto. Pero entonces, por orden de Eliseo, se unge a un nuevo rey, Jehú, Con una misión muy específica. y muy violenta. Uf, sí, Jehú es intenso. Es presentado como el ejecutor del juicio divino contra la dinastía de Acab, la culpable de haber metido a lo grande el culto a Baal en Israel. Y su ascenso es una auténtica revolución sangrienta. Extermina a Giográn, a Jezabel, cuya muerte es especialmente truculenta, la devoran los perros, cumpliendo una profecía de Elías. Sí, es muy gráfico. Y no para ahí. Mata a toda la descendencia de Acab. A toda. Y no se detiene ahí. Mata también a Ococías, el rey de Judá, que estaba de visita. Y a sus parientes. Una purga total. ¿Sí? Y su celo religioso parece no tener fin. Lo de los adoradores de Baal es tremendo. Los engaña. Convoca a todos los adoradores de Baal en Samaria a una gran fiesta en su templo. Una trampa. Una trampa mortal. Una vez dentro, los masacra a todos y destruye el templo. Quiere erradicar por completo el culto a Baal. Y lo consigue, en ese sentido. Sí, cumple esa misión contra la casa de Acab y el culto a Baal de forma implacable. Y por eso, se le promete que sus descendientes reinarán 4 generaciones. Pero... Hay un pero, ¿verdad? Me llamó la atención. A pesar de esa limpieza tan radical contra Baal, se nos dice explícitamente que Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Exacto. Se refiere a los becerros de oro en Betel y Dan. ¿Cómo se come eso? Después de tanta violencia purificadora, mantiene la idolatría original del reino del norte. Es un punto crucial, sí.
Esos becerros de oro representaban el pecado fundacional del reino de Israel, una forma de adorar a Yahvé, sí, pero separada de Jerusalén y mezclada con prácticas que el narrador considera idolátricas. Establecida por el primer rey Jeroboam para que la gente no fuera a Jerusalén, en Judá. Justo para consolidar su reino. Entonces, Jehú erradica el culto extranjero a Baal, el que introdujeron Acab y Jezabel, pero mantiene ese cisma religioso, esa forma de culto ilegítima, según el libro. O sea que su obediencia es... Es parcial. Exacto. Cumple una parte del mandato divino, pero no restaura la pureza total del culto según los estándares del autor del libro. Y por eso recibe una bendición limitada, las 4 generaciones. Pero esa infidelidad fundamental, desde la perspectiva del texto, sigue ahí, lastrando al reino. Entendido. Y mientras todo esto pasaba en Israel, en Judá, el reino del sur, la cosa tampoco estaba tranquila. ¿Qué va? Al morir el rey Ocosías a manos de Jehú, Su propia madre, Atalía, que era de la familia de Acab, ojo, claro, intenta hacerse con el poder. ¿Cómo? Matando a toda la descendencia real de Judá. una masacre, un intento de golpe de Estado y de exterminio dinástico brutal. Terrible, una auténtica tragedia familiar y política. Pero el relato aquí enfatiza que la línea de David, a la que se había prometido el reino perpetuo según otros textos, Es preservada. milagrosamente, sí. Josabac, que era hermana del rey muerto, consigue rescatar al hijo pequeño de Ocosías, Joás, un bebé. ¿Y dónde le esconde? Lo esconde con su nodriza en el templo de Jerusalén, durante 6 años. 6 años escondido en el templo, mientras Atalía reina ilegítimamente. Exacto. Hasta que el sumo sacerdote Yoyadá decide que ya es hora de actuar. Y organiza una conspiración. Con la Guardia Real, sí. Presenta al niño Joás como el rey legítimo, lo coronan en una ceremonia solemne ¿Ejecuta a Atalía? y renueva el pacto del pueblo y el rey con Dios. Parece un momento de auténtica restauración para Judá. Sí. Yoyada es una figura clave ahí. Importantísima. Preserva el linaje davídico y restaura el culto legítimo. Y mientras Joás vive bajo la tutela de Yoyada, el texto dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Incluso repara el templo, ¿no? Organiza una colecta. Sí, emprende una reforma importante para reparar el templo. Es un periodo positivo para Judá, sin duda. Pero parece que estos momentos buenos, bueno, no suelen durar mucho en este libro. Es la tónica general, lamentablemente. Después de Joás en Judá y tras la dinastía de Jehú en Israel, la lista de reyes es larga. Y en general bastante desalentadora, ¿no? Según el narrador. Sí, hay algunos elogiados puntualmente, como Amasías o Azarías, también llamado Ucías, en Judá, o Joás de Israel, que recuperó territorio, pero la tendencia general, Sobre todo en Israel en el norte. sí, sobre todo en Israel, es volver a las prácticas idolátricas que el libro condena una y otra vez. Es un ciclo que se repite. Un ciclo recurrente en la narrativa, sí. Reyes que empiezan bien y acaban mal, o reyes directamente calificados como impíos. Y eso, según el libro, lleva a advertencias proféticas constantes. Y finalmente a la caída de Israel ante el imperio asirio, que eso se narra un poco antes, pero es el trasfondo de lo que luego pasa en Judá. Claro, Israel ya ha caído cuando Judá sigue su propia historia. Exacto. Pero en Judá, a pesar de todo, sí hay algunos reinados que destacan, como excepciones brillantes, el de Ezequías, por ejemplo. Ah, Ezequías es una figura muy positiva. Se le describe como un rey de gran fe que confió plenamente en Dios. Eliminó la idolatría, incluso destruyó la serpiente de bronce que hizo Moisés. Sí, porque la gente la había convertido en un ídolo, la Nejustán. Ezequías hace una reforma importante. Y su reinado marca un punto álgido de fidelidad, sobre todo durante la crisis con Asiria. La invasión de Senaquerib, sí, una situación límite. Senaquerib cerca a Jerusalén, sus oficiales se burlan de Ezequías, de su confianza en Yahvé. Lo intentan desmoralizar. Totalmente. Pero Ezequías, en lugar de rendirse, ora fervientemente. Y el profeta Isaías Que también aparece aquí, claro. le transmite un mensaje de liberación divina. Y la narración describe algo increíble. Un ángel exterminador que diezma al ejército asirio por la noche. Y fuerza la retirada de Senaquerib. Se presenta como una victoria espectacular de la fe. Y la oración frente a un poder imperial que parecía invencible. Impresionante. Pero incluso un rey tan bueno como Ezequías comete errores, ¿no? Según el relato, sí. Incluso él, después de recuperarse de una enfermedad mortal, también por intervención divina, Con A señal y todo, ¿verdad? La sombra que retrocede. esa misma. Pues después de eso, comete un acto de imprudencia, de orgullo quizá.
Recibe a unos enviados del rey de Babilonia. ¿Y qué hace? Les enseña todo. Todos los tesoros de su palacio, del reino. ¿Como para presumir? Uf, mala idea. Pues sí. Según el texto, tuvo consecuencias. El profeta Isaías lo confronta. Le pregunta, ¿qué han visto esos hombres? Y le anuncia que todo eso que han visto, todos esos tesoros y hasta sus propios descendientes, Serán llevados un día a Babilonia. precisamente, Exacto. es un presagio funesto. Y nos muestra cómo, en esta visión de la historia, hasta los errores de los más fieles pueden tener repercusiones a largo plazo. Y vaya si las tuvo, porque después de Ezequías viene su hijo Manasés, y el texto lo pinta. Como el peor rey de la historia de Judá. Sin paliativos. Deshace toda la reforma de su padre. Llena Jerusalén de cultos paganos de todo tipo. Sacrificio de niños, adivinación. Y se dice que derramó muchísima sangre inocente. Su reinado se describe como una catástrofe espiritual para Judá. Parece el punto de no retorno. Según el narrador, su impiedad es tan extrema que sella el destino del reino. Aunque después hubo un breve reinado malvado de su hijo Amón, Le sucedió su nieto, Josías. que es otra figura sorprendente. Josías representa la última gran reforma, un último intento. Todo empieza cuando encuentran el libro de la ley en el templo durante unas obras. Probablemente una versión del Deuteronomio. Sí, eso se cree. Y al leerlo, Josías se da cuenta de lo lejos que se habían ido. Y reacciona con... Con una conmoción profunda, arrepentimiento sincero, rasga sus vestiduras. y emprende la reforma religiosa más radical que se cuenta. Sí, purga la idolatría no solo en Judá, sino también en territorios del antiguo reino de Israel. Centraliza el culto en Jerusalén, destruye altares paganos. Renueva solemnemente el pacto con Yahvé. Celebra una Pascua como no se recordaba. Es elogiado como un rey incomparable en su conversión, en su obediencia a la ley encontrada, un modelo. Pero, a pesar de todo ese esfuerzo, de toda esa piedad, no fue suficiente. No pudo revertir el destino. Parece que no. Se consulta a la profetisa Juldá. ¿Y qué dice? Confirma que el juicio decretado por los pecados acumulados, sobre todo los de Manasés, sigue en pie. O sea que ya era demasiado tarde. El destino de Judá ya estaba fijado, según ella. A Josías, por su humildad, se le promete que él morirá en paz y no verá la destrucción. Pero el juicio sobre el reino es inevitable. Inevitable. Y, de hecho, Josías muere inesperadamente, en batalla contra el faraón de Egipto. Vaya. Y después de él, ya sí, todo se precipita. Sí, la caída es muy rápida. Los últimos reyes de Judá son efímeros. Títeres, primero de Egipto, luego de Babilonia. Que emerge como la nueva superpotencia con Nabucodonosor. Intentan rebelarse contra Babilonia, pero cada intento es sofocado con más dureza. Hasta que llega el final anunciado tantas veces. Nabucodonosor pone sitio a Jerusalén por última vez. Un asedio brutal, el hambre es extrema. El texto menciona actos desesperados, terribles. Y finalmente, las murallas caen. La ciudad es conquistada por los babilonios. La descripción es desoladora. El templo de Salomón, el corazón religioso y nacional durante siglos. Saqueado y quemado hasta los cimientos. Los palacios destruidos, las murallas derribadas. El rey Sedequías, el último de la dinastía davídica en el trono, es capturado intentando huir. Le obligan a ver cómo ejecutan a sus hijos delante de él y luego les sacan los ojos. ¡qué horror! Y se lo llevan ciego y encadenado a Babilonia. Es la culminación del juicio divino por la infidelidad persistente, tal como lo interpreta el autor. Y la élite de la nación deportada. Sí, la corte, los soldados, los artesanos, deportados en masa a Babilonia. La tierra queda arrasada, con un gobernador babilonio. Es el exilio, el fin de la monarquía, del Estado independiente. El fin de una era. Incluso los pocos que quedan acaban huyendo a Egipto tras asesinar a ese gobernador. Un desastre total. Un final, la verdad, terriblemente oscuro. Hemos recorrido siglos, desde la división del reino hasta esta destrucción total. Profetas como Elías y Eliseo con un poder inmenso. Reyes que intentaron ser fieles, otros que llevaron al pueblo a la idolatría. Advertencias constantes. La caída de Israel ante Asiria y ahora la de Judá ante Babilonia. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo esto? ¿Cuál es el mensaje central que nos deja este libro?
Pues la lectura que propone el segundo libro de los Reyes es bastante clara, ¿no? Hay una conexión directa, ineludible, entre la fidelidad al pacto con Dios. Sobre todo en lo del culto exclusivo y centralizado en Jerusalén. Exacto. Entre esa fidelidad y el destino del pueblo, el destino nacional. La historia se presenta como un ciclo. Un ciclo de infidelidad. Que atrae la advertencia profética. La persistencia en el pecado, Lleva al juicio, a menudo ejecutado por las potencias vecinas, Asiria, Babilonia. pero incluso en medio del juicio a veces se ven como hilos de esperanza, ¿no? Actos de misericordia o de preservación divina. Sí, la obediencia trae bendición, seguridad. La desobediencia, Tarde o temprano trae la catástrofe. Ese parece ser el resumen. y sin embargo, el libro no termina exactamente con la imagen de Sedequías ciego y encadenado, o con el templo en ruinas. No, hay una pequeña nota al final, casi un apéndice parece, pero es significativo. ¿Qué cuenta? Cuenta que Joaquín, el rey anterior a Sedequías, que también había sido deportado a Babilonia años antes, Es liberado de la prisión por el sucesor de Nabucodonosor. y no solo eso, se le trata con honor, se le da un puesto importante entre los otros reyes cautivos. Y se le permite comer a la mesa del rey de Babilonia por el resto de su vida. Exacto. Después de tanta destrucción, de tanto juicio explícito, ¿qué nos sugiere este pequeño gesto final? Es algo para darle una vuelta, ¿eh? Sí, lo es. Podría ser una señal, por muy tenue que sea, de que incluso en la desolación del exilio, la historia no ha terminado del todo. Una puerta quizá entreabierta. A la posibilidad de un futuro, de una restauración que va más allá de lo que se narra en este libro. Una pregunta que queda ahí resonando después de leer estas crónicas.